Va, qué rico estar con ustedes a esta hora, me fascina poderlos saludar y quiero contagiarlos de alegría, quiero contagiarlos de, tú sabes, de todas esas cosas chéveres que uno debe sentir y que uno debe tener en el corazón. Uno tiene que estar alegre, uno tiene que confiar en uno, en confiar en los demás, echar hacia adelante. Por esos días he tenido experiencias difíciles, experiencias duras, experiencias de personas que traicionan, experiencias de personas que decepcionan, experiencias de personas que roban, que hacen lo que uno no sueña. ¿Y qué hace uno? ¿Amargarse? No, me río, me divierto. Pues claro que respondo como tengo que responder y claro que hago todo lo que está a mi alcance por enfrentar el problema y solucionarlo, pero no puedo dejar que esa amargura venga a mi corazón. No puedo dejar que esa amargura se apodere de mí. Tengo que echar hacia adelante. Eso es lo que tengo que hacer. Bueno, me fascina poder conversar con ustedes a esta hora. Está conmigo la doctora Sujei Quintero. Doctora, bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, padre, gracias. ¿Qué ha habido de cosas? Bueno, feliz también de estar acá, de echar para adelante, como estaba comentando ahora. Doctora, hoy el tema es la timidez. Y más exactamente, cómo afrontar la timidez. Actualmente encontramos diversos tipos de personalidad que obviamente componen nuestra sociedad. Personalidades espontáneas, extrovertidas, esas que no temen expresar nada, ni sus ideas o sus pensamientos. Pero también hay otro tipo de personas, que son aquellos los introvertidos, o los que comúnmente nosotros conocemos con el nombre de personas tímidas. Las extrovertidas son personas que no reprimen nada, Son personas que expresan todo, son personas que dicen todo lo que están sintiendo. No reprimen sus sentimientos, sus emociones, no. En cambio, los tímidos sí. Estos reprimen sus pensamientos, sus sentimientos y de alguna manera se terminan haciendo hasta daño. ¿Por qué terminan sufriendo al no poder expresar las cosas? Estoy pensando en un adolescente tímido que está muy enamorado y que se pone rojo cada vez que ve a la niña y le sudan las manos y tiembla cada vez que la ve y no se ha atrevido a decirle, eres hermosa. Y tal vez la niña también está esperando que él lo diga, ¿verdad? Pero no pasa así. Estoy pensando en esas personas que sienten mucho miedo a ser rechazado, mucho miedo a vivir el ridículo frente a los demás y por eso no hacen nada, no dan un paso. Estas personas normalmente tienen temor de expresarse, se sienten cohibidos y preocupados de si lo van a hacer bien o no lo van a hacer bien. Doctora, timidez, doctora. ¿Cómo afrontamos la timidez? Vamos a hablar de ese tercer tipo de personas que estamos hablando, no de los extrovertidos, no de los espontáneos, sino de esos que más bien sufren para poder decir las cosas. ¿De dónde sale? ¿Cuál es la causa de la timidez? ¿Cuál es la razón de la timidez? Yo pienso que la timidez va muy enfocada a una serie de aprendizajes que vienen desde la infancia. Sí, a una serie de aprendizajes que vienen desde la infancia relacionadas con situaciones que el niño vivió y como en otros programas lo he comentado, el modelaje de los padres es fundamental aquí, ¿sí? Porque de una manera u otra este tipo de comportamientos también se aprenden. Entonces, ese resultado de ahora grande, callo o mejor me aparto, es producto de la serie de experiencias que vivieron en la infancia, en esa preadolescencia, y se van acomodando una serie de conceptos y de esquemas que se van convirtiendo entonces ¿en qué? En patrones de pensamiento. Y es allí cuando las personas ya en una adolescencia, como usted ahorita lo anotaba, o en una juventud y adultez, lo están manifestando. La suma, pudiéramos también decirlo así, la suma de situaciones, de experiencias, casi siempre no gratas, ¿verdad? Fueron llevando entonces a ese comportamiento aprendido de callar, de inseguridad, porque el tímido casi siempre es una persona insegura. ¿Insegura de qué? Insegura de sus percepciones, insegura de sus opiniones, insegura de su posición frente a una situación, a un evento. Entonces, de allí surge, de allí nace esa parte. Lo importante, padre, en este punto,
que los padres estén al pendiente de sus hijos, ¿sí? De sus hijos, cómo es el comportamiento de sus hijos, porque realmente no me atrevería yo a decir si nacemos o aprendemos ser tímidos, porque casi siempre que yo veo a un joven tímido, yo siempre pregunto, ¿quién es tímido en la casa? ¿Mamá o papá? Y siempre algunos, sí, de los padres terminan siéndolo, ¿verdad? Y lo dicen, sí, sí, doctora, yo soy el tímido, mi esposa o mi esposo es el tímido. Entonces, ¿cuándo hago esa pregunta? Cuando veo que alguno de estos dos padres no está aceptando el comportamiento de su hijo, ¿verdad? Entonces lo pregunto para mostrarle que de una manera u otra se aprendió, ¿sí? Pero sí me queda a mí siempre como la duda de saber si somos, si nacemos introvertidos. Yo pienso que si nacemos con un temperamento, que no todos tenemos ese temperamento explosivo, colérico, eso sí es verdad, que no todos nacemos con el mismo tipo de temperamento, pero la timidez como medio de expresión, porque es que la timidez se convierte en eso, en una expresión de nuestra personalidad, de nuestras actitudes. Entonces, lo importante que es que el padre de familia esté como vigilante de las acciones, de las actitudes del hijo, como para animarlo, motivarlo, reforzarle positivamente al participar, al opinar. Pues allí vamos entonces trabajando lo que son las habilidades sociales que son importantes para incorporarnos en esta sociedad tan competitiva que nos encontramos. Me ha respondido usted ya una de las preguntas que tenía, ¿qué hay detrás de una persona tímida? Creo que ya me ha ido usted respondiendo esa que era una de las preguntas que quería hacer. Ahora, cuando somos personas tímidas, estamos destinados a que nuestras ideas no sean conocidas por los demás, que nuestras relaciones sociales se vean afectadas por la inseguridad, que nos cueste expresar lo que sentimos, lo cual trae como consecuencia que nos sintamos rechazados y reprimidos. Cuando somos tímidos, experimentamos una sensación de impotencia y de miedo crónico que no nos permite ser nosotros mismos. Es más, algunos expertos aseguran que alguna de las causas de la timidez, y en eso usted lo esbozó ahorita, está la sobreprotección. Esto es, de alguna manera hicieron los papás que sus hijos no se valieran por sí mismos. Los llenaron de inseguridad, los llenaron de miedos. Es más, le hicieron pasar momentos de ridículo, le hicieron pasar momentos en los cuales ellos se sintieron muy mal y eso los llevó probablemente a ese comportamiento. ¿Está de acuerdo? Bueno, entonces pienso de que ahí podemos hacer esa construcción, que la timidez, como lo decía al inicio, es un producto, ¿sí? Es un resultado de una serie de aprendizajes, ¿sí? Que el ser humano en su infancia, en su primera infancia, en estos tiempos de colegio que son fundamentales, fue adquiriendo. Los padres sobreprotectores, resultado, hijos inseguros sin lugar a dudas. Ahora, doctora, de todas formas, ser tímido es un obstáculo para crecer. O sea, yo invito a las personas que son tímidas a que hagan su mejor esfuerzo por vencer la timidez. Yo me he considerado una persona tímida. Siempre que digo eso, los psicólogos amigos y todos los que están a mi alrededor hacen esa cara que usted está haciendo. Pero yo me he considerado una persona tímida. He sido muy tímido para expresar ideas, para expresar sentimientos, para entrar en relaciones. ¿Con personas específicas o con algún tipo de persona? Con todo el mundo. Bueno, lo que pasa es que he logrado enfrentarla y he logrado vencerla. Y ha sido tal el trabajo que he hecho con ella que logré explotar otras características de mi personalidad que me llevaron a ser suficientemente extrovertido, suficientemente expresivo. Ahora bien, es posible, ¿sabes? Soy menos tímido en público que en privado. Bueno, ahora escuchando eso, mira cómo pudiera servir de ejemplo para muchas personas, muchos jóvenes o quizás adultos profesionales que están viendo este programa.
Y claro que sí, el padre pueda que sea tímido, pero ojo con lo que dijo el padre también. Hizo ese esfuerzo. ¿Y qué encontró? Encontró lo jocoso, lo intelectual del discurso que puede ser llamativo e interesante y engancha enseguida en las relaciones sociales. Entonces, eso sería algo que esas personas que nos están viendo en este momento sería interesante que descubrieran, porque también pienso el chico que quiere dejar de ser tímido y comienza a ser como, no digamos el payasito, pero sí el cuentachiste, No el mamadorcito de gallo. Y se vuelve ¿qué? Cansón, Cansón, harto. correcto, ¿verdad? Entonces, el de poder encontrar cualidades o fortalezas, ojo, aquí la clave es que me permitan incluirme ampliamente, tranquilamente, en un círculo social. Mira que, por ejemplo, en el caso mío, y te lo voy a decir un poco académicamente, lo que hice fue desarrollar más mi inteligencia interpersonal. Yo creo que hay algo ahí congénito o con natural, si quieres. Sí, yo creo que tengo una inteligencia interpersonal bien, con un índice interesante. ¿Qué hice para vencer la timidez? Comencé a trabajar esa inteligencia interpersonal y te digo, conecto fácilmente con la gente. Yo lo decía ahorita, ¿verdad? Que fue lo que pudo enganchar, que es... El chiste me ayuda a conectar con la gente. Sí, o la jocosidad, la amabilidad, ¿sí? Okay. La amabilidad es importante, puede ser un mecanismo para ayuda que la persona tímida pueda mostrarse cortés, amable, atento, ¿sí? ¿Sabes y qué? eso nos permite conectar. ¿Sabes qué también? Lo que más es que he sido capaz, y esto es importante, de reírme de mí mismo. Y cuando ya yo me río de mí, ya no es tan doloroso ni tan terrible que Sujei se ría de mí. Cuando ya yo no le tengo miedo al ridículo, yo sé que en algunos casos hago el ridículo. O sea, algunas puestas en escenas mías son ridículas, yo lo sé. Perdón que lo interpele, Usted es padre. ridículo, claro que es ridículo. Algún día estaba predicando en Brasil y me tiré al piso porque estaba hablando de María a la escucha de Jesús, de María y de, ¿cómo se llama la otra? Y Marta. Estaba hablando de ellas a la escucha del maestro. Entonces yo me tiré al piso a decirle, mire, es que se sentaba al lado del maestro y yo dentro de mí decía, esto es ridículo. Pero esta ridiculez me ayuda a crecer, ¿o no? Sí, sí, y más que para muchos es importante también la puesta en escena del mensaje, ¿verdad? Pero cuando le decía que lo quería interpelar, es que muchos de los que nos están viendo seguramente se están diciendo, pero es que usted es Alberto Linero. Ahora, antes no. Entonces, antes también se Antes era Albertico. Antes también se reía de esos errores. Fui aprendiendo. Ok. Ahora fui aprendiendo. Déjame voy al corte a comerciales. Mira, te voy a contar una cosa. De los momentos más duros que tuve fue algún día que salí en el seminario a hacer una lectura y cometí una dislexia que la vencí, no sé cómo, pero que tenía muy capaz. Cuadraba letras, ponía letras donde no iban en el orden. Era una dislexia realmente. Y entonces dije, el salmo decía, Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Y yo dije, Señor, no nos traste. Y me di cuenta que me había equivocado. Tomé aire, respiré 5 segundos y volví a decir, Señor, no nos traste. Y volví a equivocarme. Todo el mundo se reía, todo el mundo se burlaba. Y yo dije, no hay más nada que hacer. Señor, no nos traste como merece nuestro pecado. Y terminé diciéndolo. Son personas que no reprimen nada, ¿eh? Son personas que expresan todo. Son personas que dicen todo lo que están sintiendo. No reprimen sus sentimientos, sus emociones, no. En cambio, los tímidos sí. Estos reprimen sus pensamientos, sus sentimientos. Y de alguna manera, se terminan haciendo hasta daño. ¿Por qué terminan sufriendo al no poder expresar las cosas? Estoy pensando en un adolescente tímido que está muy enamorado y que se pone rojo cada vez que ve a la niña y le sudan las manos y tiembla cada vez que la ve y no se ha atrevido a decirle, eres hermosa. Y tal vez la niña también está esperando que él se lo diga, ¿verdad? Pero no pasa así.
Estoy pensando en esas personas que sienten mucho miedo a ser rechazado, mucho miedo a vivir el ridículo frente a los demás y por eso no hacen nada, no dan un paso. Estas personas normalmente tienen temor de expresarse, se sienten cohibidos y preocupados de si lo van a hacer bien o no lo van a hacer. Me río, me divierto. Pues claro que respondo como tengo que responder y claro que hago todo lo que está a mi alcance por enfrentar el problema y solucionarlo, pero no puedo dejar que esa amargura venga a mi corazón. No puedo dejar que esa amargura se apodere de mí. Tengo que echar hacia adelante. Eso es lo que tengo que hacer. Bueno, me fascina poder conversar con ustedes a esta hora. Está conmigo la doctora Sujei Quintero. Doctora, bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, padre, gracias. ¿Qué ha habido de cosas? Bueno, feliz también de estar acá, de echar para adelante, como estaba comentando ahora. Doctora, hoy el tema es la ¡Va! ¡Qué rico estar con ustedes a esta hora! Me fascina poderlos saludar y quiero contagiarlos de alegría, quiero contagiarlos de, tú sabes, de todas esas cosas chéveres que uno debe sentir y que uno debe tener en el corazón. Uno tiene que estar alegre, uno tiene que confiar en uno, en confiar en los demás, echar hacia adelante. Por estos días he tenido experiencias difíciles, experiencias duras, experiencias de personas que traicionan, experiencias de personas que decepcionan, experiencias de personas que roban, que hacen lo que uno no sueña. ¿Y qué hace uno? ¿Amargarse? No, timidez. Y más exactamente, cómo afrontar la timidez. Actualmente encontramos diversos tipos de personalidad que obviamente componen nuestra sociedad. Personalidades espontáneas, extrovertidas, esas que no temen expresar nada, ni sus ideas o sus pensamientos. Pero también hay otro tipo de personas, que son aquellos los introvertidos, o los que comúnmente nosotros conocemos con el nombre de personas tímidas. Las extrovertidas